Hola, ¿qué tal? Estamos a punto de arrancar con este en vivo, que es la segunda parte de las últimas enseñanzas de Sócrates, bajo la comprensión de la importancia que la masonería le da, la dedicación que la masonería le da hacia la filosofía. Y es importante, como ya lo hemos visto en las sesiones pasadas, saber definir la filosofía, saber cuál es el objetivo de un filósofo, cuáles son sus características, por qué la masonería emplea la filosofía como un medio fundamental para el desarrollo de sus miembros, qué método, si es que llegase a existir, masónico en las logias se debería transmitir para conocer la filosofía y con ella perfeccionarse. Entonces vamos a dar únicamente un minuto más para que se vayan uniendo. Hola Araceli, muchas gracias Josué, y vamos arrancando con un pequeño recordatorio sobre lo que vimos la última vez con la apología de Sócrates. Ahora díganme si me escuchan bien, porque no me acuerdo, no sé. Pero bueno, en la apología de Sócrates vimos una serie de situaciones importantes de lo que implica hacer frente a los hechos, a los acusadores, lo que es el sofisma, lo que son la retórica, lo que es la mayéutica, etc. Hoy vamos a abordar el tema sobre lo que es el deber con base a lo que Sócrates nos transmitió en vida, y aquí habría que aclarar algunas cuestiones o recordarlas. Todo lo que sabemos de Sócrates es por medio de sus discípulos, principalmente Platón. Pero bueno, ya pasó ese minuto y vamos a arrancar puntualmente como se debería de exigir siempre en cualquier actividad de este tipo. Primero tenemos el hecho de que Critón llega a donde Sócrates se encuentra prisionero y lo encuentra profundamente dormido. Esto es algo que Critón no puede concebir. Se le queda mirando durante cierto tiempo, que después Sócrates le argumenta cuál es la situación o el motivo por el que se le ha quedado viendo tanto tiempo. Y Critón expresa bastante sorprendido: es que Sócrates, estás a punto de morir y resulta que estás dormido a tus anchas. Es algo que no concibe Critón. ¿Por qué no lo concibe? Porque una persona, porque nosotros actuamos de una manera muy impulsiva bajo la adversidad, en diferentes circunstancias, en diferentes estimulaciones, y esta adversidad puede ser financiera, emocional, política, etcétera, ¿sí? Bueno, no alcancé a leer un mensaje que estaba ahí. Ante la muerte inminente, uno de los discípulos de Sócrates, si no es que todos, se encuentra, no concibe por qué Sócrates duerme tan tranquilo. Y vamos a encontrar el porqué. De hecho, Sócrates ya lo empieza a desmenuzar, ya lo podemos entender en la apología, y es que nos indicaba que el filósofo es el único individuo que sabe hacer frente ante la adversidad. Así que, para el pensamiento de Sócrates, filósofo solo es aquel que se mantiene enteramente ecuánime, encontrando su deber ser dentro de la existencia. Y entonces, Critón aparece de madrugada. Sócrates otra vez, se sorprende un poco y le dice: oye, Critón, ¿qué haces aquí? ¿Por qué te dejó entrar el alcalde? Y Critón indica: es que me debía favores. Y esto es importante para el pensamiento de las ideas máximas de esta parte de Critón o del deber que Platón nos transmite. Porque Critón, para poder acceder a Sócrates, se vale de la influencia, de la corrupción, ya de entrada. Y esto es fundamental dimensionarlo por lo que viene más adelante. Cuando Critón le indica: ¿por qué estás tan plácido si vas a morir?, Sócrates responde algo grandioso. Imagínate que a mi edad tenga miedo a morir. Dejen en los comentarios si saben a qué edad murió Sócrates. Pero estas palabras son enormes. Sócrates, ya lo hemos dicho en el en vivo pasado, es el arquetipo del filósofo. Por eso podemos hablar de filósofos presocráticos, así como antes o después de Cristo. Sócrates indica que a su edad, imagínate tener miedo a morir. De entrada tendríamos que saber qué edad tiene Sócrates. Y si tomamos en cuenta determinados, no la totalidad, sino determinadas situaciones arquetípicas, una persona, cuando tú
tú, hombre o mujer, llegues a la edad de Sócrates, acorde al pensamiento y a la influencia socratiana, debes evitar tener miedo a morir. Qué grande es esto. Al final voy a checar las dudas o los comentarios que haya y los profundizamos, ¿sale? Para no interrumpir el hilo de la exposición. Entonces, segunda, tercera idea gruesa con que nos encontramos. Imagínate a mi edad tener miedo a morir. Bueno, a Sócrates se le culpa de faltar, de impiedad, ¿no? Esa faltas a los dioses. Cuando vemos a todas luces que indica, si los dioses deciden que muera mañana, pues moriré mañana. Y así es como se ha decretado en sus designios, ¿sí? Y entonces Critón, aparte de que sigue sorprendido porque él todavía no alcanza la madurez del discernimiento, del pensamiento, pues no logra comprender todavía el por qué Sócrates sigue tan calmado. Y entonces empieza a ocurrir la dialéctica interesante de esta obra, Critón o del deber. Sócrates, debes salvarte. Y Critón le muestra diferentes opciones para que esto así sea. Lo primero, y aquí tengo las notas, y dice: Sócrates, imagínate si mueres, una persona de mi posición, porque Critón era un individuo de varo, de poder y de influencia. Si mueres, la gente va a decir que si soy tu amigo, me va a culpar. Tú que tuviste el poder, no lo empleaste. Sócrates, ¿qué diría la gente de mí? Sócrates, tienes hijos. Sócrates, y le empieza a dar diferentes cuestiones como la opinión del pueblo. Es que no puedes hacer caso a la opinión del pueblo que te colocó acá. Y en cada cuestión Sócrates guarda silencio. Y esto es algo que no sabemos hacer cuando somos vituperiados, cuando somos, entre comillas, insultados o contradecidos o contraargumentados de la forma más vil siquiera en nuestra vida. Cuando tenemos problemas con la pareja, lo hemos hecho todos, me parece. Tengas o no la responsabilidad, que no la culpa. ¿Cuál es la diferencia entre culpa y responsabilidad? Chécalo, ya lo hemos subido anteriormente en nuestros contenidos en YouTube. Te quieres defender, te haces el indignado, decimos. Sí, yo hice esto, pero tú también. Falacia del ituo quo, que falacia del ituo también. Sí, pero tu madre, sí, pero tú, y estás muy gorda. Falacia contra el hombre, falacia de la autoridad, etc. Entonces Sócrates guarda silencio y deja que Critón se vacíe. Eso es algo que debemos aprender todos cada vez que seamos injuriados, aunque habrá ciertos momentos en los cuales debamos parar en seco cualquier tipo de avance de agresión hacia nosotros. Hay que discernir adecuadamente el contexto, las circunstancias para determinar una u otra. Entonces Sócrates guarda silencio, lo deja expresarse y entonces lo interrumpe y le dice: ok, Critón, ya te escuché. Ahora escúchame tú a mí. Y si yo te doy, fundamental, un argumento que destroce la propuesta que me estás dando, respétala. Y si encuentro un argumento para poderme salir de la prisión e huir como me lo estás proponiendo, de igual forma lo acepto y me voy. Lo interesante de esto es la palabra argumento. Argumento. No opiniones, no doxas, sino epistemes. ¿Sale? Eso es lo que exige Sócrates para el nivel de, si quieres dialogar conmigo, argumentos. Nada de que pienso que tú, nada de que creo que, nada de que considero, no. Episteme puro. Eso es algo que debemos de ya, porque esa es una habilidad que se va perdiendo en la contemporaneidad. ¿Sí? Hacerle caso a la creencia. Es que me autopercibo gato. Ridículo. Bueno, entonces, Sócrates empieza a indicar estos contraargumentos y nos habla sobre la justicia en contraposición a la injusticia. Que si debemos pagar mal con mal. Hace un juego retórico
buscando la personificación o la retórica de la personificación de las leyes en este caso. Y le indica a Critón, a ver, si yo me decido ir con estas cuestiones, estaré indicándome a toda mi enseñanza, lo que siempre he dicho. Y entonces empieza a destrozar los argumentos de Critón. Y le dice el primero, mira, Critón, cuando tú dices que qué dirá la gente de ti, ¿cómo es posible que le hagas caso a la opinión de las masas si éstas pudieran estar erradas o no saben de lo que habla? Y empieza a hablar sobre la opinión del episteme, del especialista, contra la opinión de solo quien tenga una cuestión villamelón para expresarse. ¿Sale? Dice, busca siempre la opinión de los expertos, pero a esto le agrego algo más. Por más experto que sea un individuo, también debe tener la intención de hablar con la veracidad de su expertise, porque hay especialistas que mienten, que manipulan. Entonces, el hecho de que una persona sea especialista en algo no quiere decir que lo que expresa realmente sea noble, sea útil, sea adecuado para el contexto donde lo esté expresando. Entonces, mucho cuidado con esa situación. Por otro lado, le dice, y Critón, no te hagas guaje, ¿no? Como decimos en México. Tú no te preocupas por lo que me pase a mí, si ese es tu argumento. Tú lo que te estás preocupando es por ti, por lo que la gente diga de ti. Critón, tú pudiéndolo salvar, ¿por qué no lo salvaste? Entonces no te estás preocupando por mí, te estás preocupando por lo que la gente piense de ti. Y eso se le hizo indigno a Sócrates y se lo hizo ver. Después le saca la contraargumentación de los hijos. Es que mira, siempre he buscado en pro de la justicia. Si ahorita en un juicio, y debemos analizar que el juicio de Sócrates fue totalmente justo y conforme a derecho en ese tiempo. ¿Sí? Entonces el pueblo habló. Sí, el pueblo nos indica más adelante, tiene el poder para decidir una sentencia injusta. Pero yo tengo el poder para evitar pagarle de la misma forma al pueblo. Y hago valer más con el ejemplo si continúo con el contrato social, dice, donde mis hijos van a vivir enseñándoles lo que es respetar las leyes, y es que si no te parecen las leyes, pues entonces utilicemos los mecanismos sociales que tiene el ciudadano para transformar las leyes y volverlas más justas, porque el perfeccionamiento de las leyes se ejecuta con base al perfeccionamiento del pensamiento de sus ciudadanos. Y esto es algo fundamental con lo que he batallado siempre en estas cuestiones, porque mucha gente considera que el camino iniciático, que la vía iniciático espiritual o mistérica está ajena de política. Eso se me hace para mí una estupidez, porque y una incongruencia total y una ignorancia plena de lo que es la espiritualidad, porque no existe gran maestro de la humanidad que no haya tenido injerencia en asuntos políticos. No que sean gobernantes, no que sean funcionarios públicos. Porque esos grandes maestros como Sócrates instruyeron a gente en el deber ser de la facción política. Muchos otros se metieron en asuntos políticos. Y eso no le restaba su conexión, entre comillas, con el universo, con Dios o con sí mismo. Para aquellos que sean ateos, ¿sale? El desarrollo interno, no le llamemos espiritual, tiene que ver con que si yo sé, y aquí hay mucha cuestión, ¿no?, sobre este aspecto, anhelo ninguno de nosotros. Yo en su momento lo era un estúpido crítico sobre la política social. Criticaba, daba like, decía, eso es injusto y los políticos... Yo era así de estúpido. Hasta que comprendí que no hacía nada, que no tenía un interés real por hacer que las cosas sucedieran como cambio social. Y todo se lo dejaba a aquellos. Y que yo no tengo manitas, no tengo la suficiente voluntad, inteligencia como para influir en mi ciudad, en mi familia y forjar individuos conscientes de su deber social. Eso es lo que Sócrates nos transmite. Entonces es una total falta decir que lo iniciático, espiritual o mistérico esté exento de asuntos políticos.
Porque si el iniciado sabe y es un libre pensador, como dicen muchos, lo que tiene que hacerse, ¿por qué entonces no instruyes? Sino tú, dentro de tu vasta gente que te sigue, ¿por qué no tienes el poder de influencia que dices presumir, hablar en la retórica y realmente contribuir a tu pueblo? En Sangre Masónica tenemos una situación muy clara. Debemos dejar la metafísica de lo absurdo, por un lado, el facilismo y la New Age, que es la madre de estas. Y los misterios, empezar a trabajarlos desde la base, la familia, el hogar, los aspectos públicos de ello, las políticas familiares. Porque en verdad, a mí me hartó en su momento que mis primeros instructores se quejaran de los gobernantes, pero siendo masones, se me vendió mucho la idea de que la masonería hace cambios sociales, pero en mi logia no había un cambio social fidedigno, era muy cosmético. Entonces, por eso es que mucha gente opta por decir que lo iniciático mistérico no tiene nada que ver con la política, porque es un trabajo arduo. Se requiere mucha inteligencia para transformar un sistema corrupto por quienes lo operan. Y no todos lo hacen. Por eso es más sencillo hablar sobre chakras, sobre conexiones de Dios, sobre ángeles, sobre te curo con las manos, o cuestiones así que es útil. Pero habría que ver la intención con que la gente lo dice. ¿Lo dices porque es tu deber únicamente instruir bajo esos modelos o porque ni siquiera sabes definir política? Bueno, entonces Sócrates nos enseña que si consideras que las leyes de tu país son injustas, haz algo para modificarlas. Y si yo no hice algo para modificarlas, entonces debería evitar quejarme de algo en lo cual nunca contribuí a su perfeccionamiento. ¿Qué les parece esta postura de Sócrates a este respecto? Entonces va destruyendo estas cuestiones y para Critón empieza a validar estas últimas enseñanzas que Sócrates le transmite. Critón también le indica que todos están ya sobornados para que si quiere Sócrates abra la puerta y se vaya, y ahí le echa la enseñanza de que no voy a hacer injusticia con injusticia, yo decidí vivir en Atenas, decidí estar bajo sus leyes, ¿por qué me voy a ir? ¿Por qué saltar la rata cuando se hunde el barco? Interesante. Critón le indica a Sócrates, ¿es que acaso temes? Si temes por los delatores, si temes por la gente que nos pondría en riesgo a quienes deciden ayudarte, no te preocupes por eso. Y fíjense cómo Critón piensa que Sócrates tiene un pensamiento, una intención, en pocas palabras, no es un maestro. Sócrates, si tienes miedo, despreocúpate. Y Sócrates le indica, ¿miedo yo? Si ya te dije que a mi edad tener miedo a morir es indigno. Bueno, grande la función del filósofo, ¿no? No del licenciado, ni del maestro, ni del doctor en filosofía, sino el filósofo. ¿Sale? Bien. Ante la cuestión de los hijos, que Sócrates le trata de ir por ahí, perdón, que Critón le trata de darle una grieta por ahí, Sócrates dice, no, a mis hijos hay que enseñarle la virtud. Y en la Apología nos lo recuerda cuando dice, les voy a pedir algo. Si alguien nota que mis hijos pierden el tiempo en TikTok, pierden el tiempo en videojuegos, pierden el tiempo llorando amargamente por la decepción de la vida, por favor, corríjanlos, porque yo no crié ni dediqué mi vida a corregir o a instruir para tener hijos así. Genial. Entonces, Sócrates se vuelve extremadamente congruente con las máximas que decretó en su vida. ¿Sí? Por eso es que no se va. Y contraargumenta con la maestría que él nos transmitió cómo hacer frente a las adversidades o a los designios, dice, de los dioses. No que era ateo, no que faltaba, pero bueno, eso es algo que ya trabajamos antes.
Eh, Critón le indica, sé un hombre de corazón y huye. Vas a dejar a tus hijos huérfanos. Muchas cosas que a nosotros posiblemente nos afecte. Pero es que nosotros, o por lo menos yo, no tengo aún la maestría. No la maestría de Sócrates, en sí la maestría y punto. Y sobre esta consideración, en masonería, como en algunas otras organizaciones iniciáticas, tendemos a mamasear con nuestros títulos. Hay títulos nobiliarios muy interesantes dentro de la masonería, de cualquier rito, y tendemos a creernos maestros, cuando a lo mucho somos instructores y bastantes más profesores. Pero ser maestro, yo no sabría cómo actuar si estuviera bajo las circunstancias en que Sócrates estuvo. Entonces hay que tener cuidado, hermanos, si hay algún iniciado acá, en llamarnos o considerarnos maestros institucionales, me considero uno, o ser maestros, ¿vale? Mucho cuidado con esa soberbia. Cuando Sócrates le indica a Critón, le enseña sobre el poder que tiene el pueblo para hacernos la injusticia y que a pesar de eso el pueblo no tiene poder sobre nuestra subyugación, resuelve a ciertos problemas que contemporáneamente y siempre van a existir, que es la presión de las masas. ¿Sale? Mucha gente toma, se droga, engaña por presión de los amigos, de la sociedad, posturas entrando en temáticas radicales. Mucha gente opta por ellas gracias a la presión social. Eligen carreras gracias a la presión del padre. Y bueno, situaciones así que Sócrates nos enseña por qué debemos evitar considerarlas bajo ese aspecto, ¿sí? Sócrates al final se queda. Aunque incluso Critón le dice, tienes amigos en el extranjero, y le da una cátedra de por qué no irse, aunque sea con esos amigos en el extranjero. ¿Sí? Él considera que el juicio, y es que así fue, su juicio fue justo. Fue justo. Evitemos pensar con nuestras leyes, emitir un juicio de valor con las leyes de aquel tiempo. ¿Sí? Bien, queridas mentes, Critón realmente es corto, es sustancioso y deja muchas cosas de fondo. Tocamos algunas muy someras el día de hoy y que es necesario explayarnos un poco más. Incluso si consideran, podemos colocar algún ejemplo de que estén cursando ustedes si quieren compartir y lo trabajamos sobre cómo hacer frente a estas cuestiones. Verán, sobre la masonería se habla muchísimos mitos, que nos sobreprotegemos entre nosotros, aunque cometamos los crímenes más atroces. Ciertamente hay casos, pero también debemos hacer una advertencia a esta cuestión, que cada logia se maneja de diferente manera ante las injusticias que en la misma logia se presenta. En Sangre Masónica tenemos algo que se llama Consejo de Honor, que lo hemos abierto 2 veces en menos de un año. Y no nos da corazón de pollo para decir, hermano, te amo, pero estás expulsado por esta cuestión. A la masonería nunca dejarás de pertenecer, pero a nuestras logias por supuesto que sí, si es que la falta es grave o no se quiere hacer responsable. Pero eso muy pocas logias lo trabajan, ya que a muchas les interesa principalmente la cantidad o la pertenencia del número, en vez de realmente instruir para depurar y corregir. Pero bueno, adelante, entonces vamos a leer los comentarios si es que hay, o las preguntas sobre todas esto que el día de hoy trabajamos. Y si no, vámonos despidiendo, sí, recordando que nos falta una última parte de este análisis de las últimas enseñanzas de Sócrates en vida. Y para el próximo en vivo vamos a trabajar con lo que es Fedón o del alma. O sea, impresionante lo que pasó con Fedón, o en Fedón, vamos a ver. Bueno, pero ¿para qué prendo eso? No entiendo. Me hace parecido a Sócrates descalzo en Atenas. Ahora puedes impulsar un comentario en esto, ¿no? ¿Cuál sería una falta para expulsar a un miembro? Diferentes. Te voy a comentar algo de lo que a mí me ha tocado vivir. 1. Robo.
Dos, infidelidad sin hacerse responsable o sin dar la cara. Tres, hay casos, no me ha tocado experimentarlo directamente, pero hay casos, asesinato. Un hermano hace tiempo le digo, oye, ¿y este hermano por qué ya no ha venido? Ah, es que está en la cárcel porque ves que vendía heroína, y yo por enterado que vendía heroína el chavo, ¿no? Entonces cuando su actividad profesional o empresarial sea muy corrupta. Otros casos más sea por falta de o abuso de confianza que se da entre los miembros de una organización. Otra cuestión, por ejemplo, sería que un hermano hombre, porque nuestra organización es mixta, hombre golpeara a su mujer, no le pagara pensión, tuviera unas situaciones de abuso extremo con sus hijos, entonces se expulsa, se habla con la parte agredida, se le da el apoyo, pero eso es en sangre masónica. En las demás logias a veces les vale madres, ¿sale? Bien, ¿qué más? Chismes, principalmente también implica no hacerse responsable de los actos bajos. En la logia sangre masónica no tenemos iluminados, no somos perfectos. Hay gente que ha cometido faltas. Se arregla, ok, hermano, mira, esta falta está así, te vas a hacer responsable, ¿qué propones? Y no importa la falta que sea. Para mí la cuestión, y está en nuestros estatutos, o sea, en los estatutos de nuestras liturgias está el por qué se expulsa a una persona. O sea, hay cuestiones argumentadas dentro de nuestro derecho positivo, dentro de sangre masónica. Pero repito, esto generalmente no se trabaja en las organizaciones y todo queda pues es la vida del hermano, pues no es, ya él decidió operar o no la enseñanza. No, cabrón. O sea, no. Hay mucha arbitrariedad por pensar que cada quien es su propio maestro. Hay mucha arbitrariedad de pensar que es tu decisión si quieres comportarte rectamente o no. O sea, hay normas. Y en lo general se omite esto porque como el dirigente de la logia no tiene capacidad ni moral ni ética en su propia vida, entonces ¿cómo va a exigir algo que él mismo no hace? ¿Sí? Bueno, seguimos. Si hay alguna otra pregunta, adelante. Se me hace muy parecido Jesús y Sócrates, y solo que Jesús sí se fugó y creó su propio reino en otro. Bien, sí, hay muchas analogías con ello. Algún día a lo mejor podemos tratar sobre las analogías de Jesús con Sócrates. Se me hacen muy interesantes, muy interesantes. De entrada te adelanto algo de lo que ocurre en Fedón, empiecen a leerlo. Sócrates corre a sus hijos, a su esposa, a sus familiares, no tenía discípulos, él decía, a sus más cercanos. Y les dice, a ver, creo que le dice a Critón, no me acuerdo, a ver, tú córrele a estos chillones. O sea, te quedas así, o sea, son las últimas horas, tu familia, es normal que llore, tus hijos ya no te van a volver a ver, y como maestro los corres porque están chillando. Y Sócrates explica algo, es una paráfrasis lo que voy a decir, aquí yo quiero gente que quiera aprender, no que esté chillando por situaciones normales de la vida. Cabrón, muy interesante esta cuestión. Similar a lo que dijo, a ver, mujer, ¿por qué lloras? Jesús en la cruz, ¿no? Según nos narran. Ahí está tu hijo, ¿por qué lloras? Ahí está tu madre. Interesante, Sócrates, interesante. ¿Qué opinas de la santería cubana? Voy a omitir esa opinión porque no es del tema. Y aquí una situación interesante o que nos va a servir. Generalmente cuando se trabaja en un tema en específico, por querer demostrar que se sabe o porque no hay más que hacer y bueno, ¿cómo hago para el tiempo? Muchos de mis homólogos se tienden a desviar. Entonces, cuando sea la temática sobre santería, opino y transmito lo que esté en mi consideración. Pero ahorita centrémonos en Critón o del deber y todo lo que tenga que ver con los conceptos que nos transmite esa obra. Y gracias por comprenderlo. Algo más, y si no, los dejo agradeciéndoles al respecto. Invita a Carlos a ir a una realización. ¿Quién es Carlos? Por cierto, el próximo viernes 30 de julio tengo un en vivo con una persona que decía querer un en vivo.
Lo vamos a tener, no sé qué tema va a tratar, esa persona lo va a revelar, no me acuerdo cómo se llama, si estás por aquí, por favor, escribe, no digas el tema de lo que trata, eso es tuyo, y ese día vamos a debatir, a crear una dialéctica, y en la semana les voy a hablar sobre lo que es la dialéctica, la importancia de los debates, del intercambio de ideas, de epistemes, cómo contraargumentar, cuestiones de diferente índole para hacer este tipo de decisiones más nutritivas. Entonces, queridas mentes, no les quito más su tiempo. Si no hay alguna otra, vengo llegando, de donde llegó el live, no sabía que había temática definida. No te preocupes, parte de mi error, todavía no soy nadie, no tengo un poder de influencia muy grande como para que la gente les aparezca en el algoritmo y digan, Oteps ahí tiene. No, yo lo entiendo. Pero en verdad, gracias por comprender. Y bueno, nos vemos para la siguiente sesión en vivo el próximo viernes con un tema sorpresa y dentro de 2 semanas con el análisis de Fedón o del alma. Una última consideración. Sócrates llegó a ser maestro sin enseñar metafísica de lo absurdo, sin enseñar facilismos, sin valerse de lo que hoy conocemos como New Age, en una instrucción abierta, sin ritualidades. No es complicado. Las organizaciones iniciáticas no son necesarias para tu desarrollo. Y Sócrates transmitió cómo. Hasta luego, mentes.